¿Qué tal, muchachos? En este video se los voy a resolver un ejercicio que me pidieron que lo resuelva, que es un ejercicio que les dieron en clase. Y me pareció muy interesante porque, por más de que el enunciado sea cortito, el resolver este problema es largo, ¿ok? Porque implica hacer varias cosas. Y vamos a ver cómo se lo resuelve, ¿ok? El ejercicio dice hacer un algoritmo donde muestre que un número es primo. Si es primo, mostrar el siguiente primo, y si no, es mostrar sus dígitos. Eh, bueno, lo que yo he entendido del ejercicio es lo siguiente, que nos va a dar un número, por ejemplo 5, y hay que verificar si es primo o no. Si es primo, en el caso del 5 es verdad, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que buscar el siguiente primo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el siguiente primo? El siguiente primo después del 5 es el 7. ¿No es cierto? Entonces, si es primo, hay que buscar el siguiente primo en la secuencia de números, ¿ok? Lo que pasa si no es primo, por ejemplo, este número no es primo, 126 no es primo, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que mostrar sus dígitos, ¿ok? Eso es lo que yo he entendido del problema. Espero haber comprendido bien, o espero que eso haya sido lo que les haya podido realicen. De todas maneras, si no he entendido bien el problema, entonces tiene que ser algo parecido. Tampoco estoy, creo que no estoy muy desubicado de lo que se refiere, ¿ok? Esto es lo que entiendo del problema. Entonces vamos a hacerlo, ¿ok? Igual va a salir un buen ejercicio de aquí. Ahora nos toca pensar en cómo resolver este problema, ¿ok? Como les he dicho, el enunciado es cortito, pero implica hacer muchas cosas, ¿ok? ¿Por qué? Porque primero nos van a dar el número, ¿ok? Nos van a dar el número, eso significa lo vamos a leer, eso es fácil, ya sabemos cómo leer un número. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que verificar si ese número que hemos leído es primo o no, ¿ok? Entonces, ¿cómo verificamos eso? En alguna clase ya les he explicado, pero les voy a explicar aquí, ¿ok? Por ejemplo, con el 5, ¿cómo sé que el 5 es primo? ¿Cuáles son los números primos? Los números primos son los que tienen solo dos divisores, ¿no es cierto? El uno y el mismo número. Por ejemplo, el 5, ¿cuáles son sus divisores? El uno y el 5. El 7, ¿cuáles son sus divisores? El uno y el 7, ¿no es cierto? Entonces, por eso son primos. El 6 no es primo, ¿por qué? Porque tiene más de dos divisores. El uno, el 2, el 3 y el 6, ¿verdad? Son cuatro divisores. Entonces, los números primos solo son los que solo tienen dos divisores, ¿ok? ¿Cómo, dado un número, cómo sabemos que es primo o no? ¿Ok? ¿Qué pasa si te da un número súper grande? Que no lo sabes de memoria si es primo o no es primo, porque básicamente nosotros sabemos que un número es primo de memoria. Sabemos que el 2 es primo, el 3, el 5, el 7, el 9, y tal vez el 13 más sabemos que es primo. Después del 13, ¿qué primo viene? Ya no sabemos la mayoría, porque nosotros sabemos de memoria cuáles son los primos, ¿no es cierto? Y para verificar si un número que no sabemos si es primo o no es primo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que probar desde el uno hasta ese mismo número, verificar si es divisor o no. Básicamente contar cuántos divisores tiene. ¿Ok? ¿Cómo vamos a contar cuántos divisores tiene? Vamos a decir, ¿el uno es divisor de tal número? No. ¿El 2 es divisor de tal número? Sí. ¿El 3 es divisor de tal número? No. ¿El 4 es divisor de tal número? Sí. ¿El 5, el 6, el 7, el 8, el 9, así hasta llegar al número que nos han dado? Por ejemplo, quiero verificar si el 22 es primo. Entonces, ¿el uno es divisor del 22? Sí. ¿El 2? También. ¿El 3? No. ¿El 4? No. ¿El 5? No. ¿El 6? No. Y así hasta llegar al 22, ¿no? Tendríamos que ir viendo todos los números hasta el 22 y ver cuál es cuántos divisores hemos contado hasta que hemos llegado hasta ese divisor, hasta ese número, ¿ok? Pero cuando un número es divisor de otro, esto ya lo habíamos visto igual. Un número es divisor de otro cuando tú lo divides y el residuo da cero. Por ejemplo, aquí 1 es divisor de 5, ¿por qué? Porque el residuo da cero, ¿ok? Eso significa que 1 es divisor de 5. Entonces, básicamente eso tendríamos que hacer con todos los números a partir del 1 hasta el número que nos dieron, ¿no es cierto? Si nos dan 22, entonces tenemos que hacer con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 hasta el 22. Si nos dan 100, hasta el 100. Si nos dan 1000, hasta el 1000. ¿Ok? Es la única manera de saber si un número es primo o no. Yendo desde el 1 hasta el número que nos han dado y por cada número ir verificando si es divisor o no. ¿Ok? Entonces eso vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer para verificar si el número que nos han dado es primo. Vamos a comenzar por el 1 y vamos a preguntar, ¿el 1 es divisor de 5? Lo dividimos y tenemos su residuo. Como el residuo es 0, entonces ya tenemos un divisor. Luego vamos al siguiente. ¿El 2 es divisor de 5? No, porque su residuo es 1. Entonces hasta ahora solo tenemos un divisor.
¿El 3 es divisor de 5? No, ¿por qué? Porque su residuo es 2. Entonces, hasta ahora seguimos teniendo solo un divisor. ¿El 4 es divisor de 5? No, porque da 1. Entonces, seguimos teniendo un divisor. ¿El 5 es divisor de 5? Sí, ¿por qué? Porque el residuo es 0. Entonces, hasta aquí tenemos dos divisores. Y como ya hemos llegado a 5, que es el número que nos han dado, ya estamos dividiendo 5 entre 5. Entonces, ahí después no tendríamos que pasarnos al 6 y después al 7. Porque a partir del 5 para arriba ya no tiene más divisores, ¿no es cierto? Solo puede tener divisores a números anteriores a él, ¿ok? Y eso es lo mismo con cualquier número. Ningún número tiene divisores mayor que ese mismo número, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto hasta llegar al mismo número, ¿ok? Con el 4 haremos la prueba. Ah, por si acaso, hemos contado dos divisores, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que es primo. Cuando tiene solo dos divisores, es primo. ¿Cuáles son? El 1 y el mismo. Con el 4, igual, comenzamos desde el 1. 4 dividido entre 1 nos da residuo 0. Significa que hasta aquí hay un divisor, que es el 1, ¿no es cierto? Luego con el 2, 2 dividido entre 4 nos da como residuo 0. Igual, hasta aquí hay dos divisores. El 2 también es divisor de 4. Con el 3, hacemos la división y el residuo nos da 1. Eso significa que el 3 no es divisor, entonces seguimos teniendo dos divisores. Con el 4 nos va a dar de residuo 0. Eso significa que el 4 también es divisor de 4. Y como ya hemos llegado al mismo número, entonces ahí paramos. Hemos contado que hay tres divisores, ¿no es cierto? Entonces eso significa que el 4 no es primo. ¿Por qué? Porque tiene más de dos divisores, o sea, 3. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podríamos saber si un número es primo o no. Y básicamente esto es lo que le vamos a decir a la computadora que haga para saber si el número que nos dan es primo o no. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya hemos leído el número, ya hemos verificado si es primo. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de saber si es primo, ¿no es cierto? Puede que sea o que no sea, ¿no es cierto? Entonces, si es, hay que hacer una cosa. Y si no es, hay que hacer otra cosa distinta, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que hacer otro procedimiento. Cuando es primo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el siguiente primo, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Si digamos estamos en el 5, por ejemplo, hemos dicho, ok, el 5 es primo, ahora quiero hallar su siguiente primo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar contando a partir del 5 para adelante hasta encontrar un nuevo primo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si estamos en 5, vamos a preguntar, ok, ahora, ¿el 6 es primo? No, no es primo. Ok, no es primo. Vamos al siguiente. ¿El 7 es primo? Sí, es primo. Ok, entonces ya he encontrado el siguiente primo. ¿No es cierto? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es eso. ¿Ok? Digamos que n es 5, ¿no es cierto? Y vamos a decir, ok, n más 1, ¿cuánto nos va a dar? 6. ¿6 es primo? No. Entonces vamos al siguiente. 6 más 1, 7. ¿7 es primo? Sí. Entonces ahí pararíamos, ¿no es cierto? Entonces básicamente hay que ir contando de uno en uno a partir del número que nos han dado hasta encontrar el siguiente primo, ¿no es cierto? Entonces básicamente sería del número que nos han dado sumarle 1 y preguntar si es primo. Si no es primo, sumarle 1 y preguntar si es primo. Si no es primo, sumarle 1 y preguntarle si es primo. Y así hasta llegar a un número que sea primo. ¿Ok? Que sí o sí vamos a llegar. Por ejemplo, bueno, yo ya sé, con el 13 que es primo, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, ok, ya sé que el 13 es primo, entonces quiero ya su siguiente primo. ¿El 14 es primo? No, entonces al siguiente. ¿El 15 es primo? No, entonces al siguiente. ¿El 16 es primo? No. ¿El 17 es primo? No. ¿El 18 es primo? Espérame, el 17 sí es primo. El 17 sí es primo, entonces pararíamos en el 17, ¿no es cierto? Entonces así iríamos sumando de uno en uno hasta encontrar un primo. ¿Ok? ¿Eso cuándo vamos a hacer? Cuando el número que nos han dado es primo. ¿Ok? ¿Qué pasa si el número que nos han dado no es primo? ¿Ok? Por ejemplo, con el 126. Nos han dado 126 y hemos verificado con este método que no es primo. ¿No es cierto? Que tiene más de dos divisores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mostrar sus dígitos. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a mostrar sus dígitos? Esto igual ya hemos visto en clases, pero les vuelvo a explicar. Lo que vamos a hacer es agarrar sus dígitos uno por uno y ir poniéndole comas, básicamente. ¿Ok? Aquí he tenido un poco de dudas porque no tiene sentido que te den un número y mostrar sus dígitos. ¿Ok? Entonces no estoy seguro si estoy haciendo lo correcto. Pero bueno, a ver, lo haremos de todas maneras porque hacer esto igual está interesante. ¿Ok? Vamos a agarrar dígito por dígito y vamos o sea, ¿cómo les digo? Vamos a añadirlo a una respuesta, ¿ok? Vamos a agarrar el 6 y vamos a decir, ok, el 6 es un dígito, vamos a agarrar después el 2, ok, el 2 es un dígito, luego vamos a agarrar el 1 y vamos a decir, ok, esto se va a los dígitos y esto es lo que debería devolver el resultado, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso?
Si se han dado cuenta, tenemos que ir dígito por dígito, ¿no es cierto? Ir el 6 primero, luego el 2, luego el 1. Si tuviera más dígitos, igual, desde el dígito de las unidades, luego al de las decenas, luego al de las centenas, a la unidad de 1000, decena de 1000 y así, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hacía eso? Para hallar el dígito de las unidades teníamos que dividir el número que nos han dado entre 10. ¿Y dónde está el dígito de las unidades? En el residuo, ¿no es cierto? Que es el 6 en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar este dígito y lo vamos a poner en la respuesta. ¿Ok? Pero esa no es la respuesta final. Necesitamos ponerle el 2 y el 1 también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos pasamos al dígito 2? De esta misma división que hemos hecho para hallar el dígito 6, agarramos el resultado de la división, que es 12. Y si se dan cuenta, es este mismo número, pero sin el dígito de las unidades. ¿Ok? Básicamente esta división a este número le quita el dígito de las unidades y como resultado te da el mismo número sin las unidades. O sea, sería el 12. ¿No es cierto? Entonces, para hallar el siguiente dígito, que es el 2, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar este resultado y dividirlo entre 10. Igual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque del 12, ¿cuál es su dígito de las unidades? El 2. ¿No es cierto? Entonces agarraríamos este 2, que es el siguiente dígito, y lo añadiríamos a la respuesta. ¿No es cierto? Entonces así estaría la respuesta. ¿Ok? Y luego, lo mismo, como todavía nos falta el 1, entonces agarramos el resultado de esta división, que solo es el 1, y hacemos, lo dividimos entre 10, y el residuo va a ser el dígito de las unidades de 1. ¿Ok? Que es el único dígito en realidad. Y eso lo añadimos al resultado. ¿Ok? Y luego tendríamos que agarrar otra vez este número, ¿ok? Pero ya no tiene sentido agarrar el 0 para dividirlo entre 10, porque 0 dividido entre 10 te da 0. Y luego agarramos el 0 y otra vez dividirlo entre 10 te da 0, ¿no es cierto? Entonces no vale la pena, después de haber llegado al 0, seguir dividiendo. ¿Ok? Cuando lleguemos al 0, ahí paramos. Y esta sería la respuesta, si se fijan. ¿No es cierto? Está bien. Entonces, esto es lo que haríamos. Básicamente estaríamos descomponiendo de dígito en dígito y estaríamos añadiéndolo a la respuesta. ¿Ok? ¿Y esto cómo se hace? Dividiéndolo entre 10 varias veces. ¿Ok? Entonces, esto se va a hacer cuando el número que nos han dado no es primo. ¿No es cierto? Entonces, si se dan cuenta, tenemos que hacer en realidad tres cosas, ¿no es cierto? Bueno, en realidad cuatro. Primero tenemos que verificar si el número que nos han dado es primo, ¿no es cierto? Luego tenemos que después tenemos que, si es primo, tenemos que hacer esto, ¿no es cierto? Hallar el siguiente primo. Y si no es primo, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no es cierto? Descomponer en dígitos el número que nos han dado. Entonces son tres cosas nada más. Verificar si es primo, llegar hasta el siguiente primo, si, en el caso de que sea primo, obviamente. Y si no es primo, tenemos que descomponer en sus dígitos, básicamente. ¿Ok? Entonces son tres cosas que tenemos que hacer. ¿No es cierto? Nosotros normalmente en clases, en los ejercicios que hemos estado resolviendo, no son tan difíciles, no tenemos varias cosas que hacer, normalmente solo tenemos una cosa que hacer, o dos exagerando, ¿ok? Pero aquí ya son tres cosas que tenemos que hacer. Entonces, por eso hay que pensarlo todo bien, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer cuando nos den el número? Hay que hacer esto. Si es primo, hay que hacer esto. Si no es primo, entonces hay que descomponerlo en dígitos, ¿no es cierto? Y hay que pensar en todo eso, en cómo. ¿Ok? Y esto va a pasarlo a pseudocódigo, va a ser larguito. Es por eso que es un poco difícil este ejercicio. ¿Por qué? Porque el pseudocódigo va a resultar todo un código largo. ¿Ok? Pero antes de pasar al pseudocódigo, como siempre, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar nuestras ideas. ¿Ok? Para resolver este problema, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer el número, luego tenemos que verificar si ese número es primo. En el caso de que sea primo, ¿qué hay que hacer? Hallar el siguiente primo. Y en el caso de que no sea primo, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar sus dígitos. ¿Ok? Aquí solo vemos cuatro pasos, ¿no es cierto? Pareciera que fuera fácil, ¿no es cierto? Leer número es fácil, pero ¿cómo tú haces verificar si es primo? Para verificar si es primo, tú lo que tienes que hacer es lo que hemos hecho aquí, ¿no es cierto? Estas divisiones. Estas divisiones verifican si un número es primo o no, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos esto? Esto es otro proceso. No es tan fácil como poner solo una instrucción. Esto es todo un proceso, ¿no es cierto? Básicamente es repetir un proceso. Comenzamos en el 1, verificamos si el 1 es divisor de 5, por ejemplo, y después nos vamos al siguiente número, que es el 2. Verificamos si es divisor, siguiente número. Verificamos si es divisor, siguiente número. Entonces, es una repetición de un proceso, ¿no es cierto? Entonces, con eso ya podemos darnos cuenta que lo que vamos a necesitar va a ser una estructura repetitiva, ¿no es cierto? Solo para verificar si es primo, solo para hacer este paso, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor va a ser de que nuestro algoritmo no se quede en solo 4 pasos, sino lo mejor va a ser detallar qué hay que hacer en cada paso.
Porque el 2, el 3 y el 4 no son simplemente una instrucción o dos instrucciones. Son un grupo de instrucciones que resuelven este paso. Entonces lo mejor va a ser detallarlo, ¿ok? Y normalmente esto no lo hacemos en clases, ¿no es cierto? En clases los ejercicios son más simples, que es suficiente hacer solo un algoritmo para comenzar a hacer ese código. Aquí no, porque verificar si es primo es todo un proceso. Después, hallar el siguiente primo es otro proceso. Mostrar los dígitos es otro proceso. No es tan fácil como poner solo una instrucción. Entonces lo mejor va a ser detallar, ¿ok? Entonces, el paso 2, verificar si es primo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? ¿Cómo vamos a verificar si el número que nos han dado es primo? Entonces vamos a empezar en 1, como se acuerdan, en las divisiones. Y vamos a repetir hasta que este número, que comienza en 1, llegue al número que nos han dado. ¿No es cierto? En el caso de que el número que nos han dado es 5, entonces vamos a comenzar en 1 y vamos a repetir hasta llegar al 5. ¿Qué cosa vamos a repetir? Verificar si el número actual, o sea, este, es divisible entre el número dado. ¿No es cierto? Vamos a verificar cómo. Tenemos que hacer la división. Y si el residuo es 0, entonces es divisor. ¿No es cierto? Luego de hacer eso, ¿qué hacemos? Actualizar el número. Si antes era 1, ahora va a ser 2. Si antes era 2, ahora va a ser 3. ¿No es cierto? Entonces verificamos, actualizamos. Verificamos, actualizamos. Verificamos, actualizamos. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al número que nos han dado. ¿No es cierto? Y luego de hacer esa repetición de pasos, que solo son estos dos, cuando ya lleguemos al número dado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar si solo tiene dos divisores, ¿no es cierto? Básicamente vamos a ir contando los divisores, como lo hemos hecho en el ejemplo, ¿no es cierto? Hemos ido contando los divisores. Entonces hay que verificar si solo tiene dos divisores. ¿Eso qué significa? Que si solo tiene dos divisores significa que es primo, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos hecho. Si volvemos un poco atrás, eso hemos hecho, ¿no es cierto? Verificar si el número actual es divisor. Si es divisor, bueno, sea o no sea divisor, siguiente número, ¿no es cierto? Actualizamos el número. Verificamos si es divisor, actualizamos. Verificamos si es divisor, actualizamos. Verificamos si es divisor, actualizamos. Verificamos si es divisor y ya no actualizamos porque ya hemos llegado al mismo número, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, verificar si es primo es eso, ¿ok? Empezamos en 1, repetimos hasta llegar al número dado, verificamos si el número actual es divisible entre el número dado y actualizamos el número. Esto repetimos, cuando termine de repetir esto, hay que verificar si solo tiene dos divisores, si hemos contado solo dos divisores. Si es así, entonces el número que nos han dado es primo, si no, no. Entonces, todo este proceso básicamente es este paso. ¿Ok? Este paso es todo este proceso. ¿No es cierto? No había sido tan fácil como poner solo una instrucción. Esto en pseudocódigo se va a traducir en 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones mínimo. ¿No es cierto? Puede que aparezcan más incluso. ¿Ok? Entonces ya hemos dicho cómo vamos a hacer el segundo paso, cómo vamos a hacer el tercer paso. Si es primo, ¿qué vamos a hacer? Hallar el siguiente primo. ¿Cómo hallamos el siguiente primo? Con esto, ¿no es cierto? Vamos a volver un poco atrás. Con esto, ¿no es cierto? Teníamos que ir contando desde el número que nos han dado al siguiente. ¿El siguiente es primo? No. ¿El siguiente es primo? No. Y así hasta llegar al primo, ¿no es cierto? Hasta que uno de los siguientes sea el primo. Entonces hay que hacer eso, ¿no es cierto? No es tan fácil como poner solo una instrucción. Si se dan cuenta, hay que repetir una secuencia de pasos igual. Hay que ir al siguiente, verificar si es primo. Ir al siguiente, verificar si es primo. Ir al siguiente, verificar si es primo. Entonces, igual aquí vamos a utilizar una estructura repetitiva. Vamos a repetir pasos. ¿No es cierto? Entonces, para hallar el siguiente primo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a repetir hasta llegar al siguiente primo. ¿Qué cosa? Hallar siguiente número, verificar si es primo. ¿No es cierto? Hallamos siguiente número, verificar si es primo. Si comenzamos en 5, hallamos el siguiente número, que va a ser 6, verificamos si el 6 es primo. Si no es primo, vamos al 7, verificamos si es primo. Si no es primo, vamos al 8, verificamos si es primo. Si no es 8, vamos al 9, ¿no es cierto? Así hasta llegar a un primo. ¿No es cierto? Y cuando llegamos a un primo, ¿qué tenemos que hacer? Hay que mostrarlo. Hay que mostrar el siguiente primo. Y listo. Esto es este paso. El paso 3 es básicamente este proceso. ¿Ok? Como se fijan, no es solo una instrucción. Mínimo van a ser 4 instrucciones. ¿Ok? Hallar el siguiente primo, mínimo van a ser 4 instrucciones. ¿Ok? Y por último, ya sabemos cómo verificar si es primo. Por si acaso, este verificar si es primo que está aquí es lo mismo que esto. ¿Ok? O sea, en este paso 2 vamos a hacer esto igual. ¿No es cierto? Porque aquí tenemos que verificar si el siguiente es primo. Entonces tenemos que hacer esto igual.
Lo mismo que hemos hecho con el número que nos han dado, hay que hacer aquí, verificar si es primo, que básicamente es este mismo procedimiento, ¿ok? Y ahora vamos por el último paso, que es el 4, que en el caso de que no sea primo, vamos a mostrar los dígitos. Aquí igual no solo es una instrucción, ¿ok? Aquí igual es un conjunto de instrucciones, es todo un proceso para mostrar los dígitos. ¿Qué proceso es? Este, ¿no es cierto? El que hemos hecho aquí arribita. ¿Qué hay que hacer? Agarramos el número, lo dividimos entre 10, hallamos su dígito, lo añadimos a la respuesta. Después vamos al siguiente número, hallamos su dígito, añadimos a la respuesta. Siguiente número, hallamos su dígito, añadimos a la respuesta. ¿Así hasta cuándo? Hasta que el número se convierta en cero, ¿no es cierto? Poco a poco de 126 se va a ir haciendo cero. Primero 126, le quitamos un dígito, luego va a ser 12, le quitamos un dígito, luego va a ser 1, le quitamos el 1 y va a ser 0, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a repetir eso? Hasta que sea 0. Entonces, para mostrar los dígitos, ¿qué hay que hacer? Mientras el número que nos han dado no sea 0, ¿no es cierto? Porque en algún momento va a ser 0, pero mientras no sea 0, ¿qué vamos a repetir? Hallar dígito, concatenar a la respuesta. Y luego hallar siguiente número, ¿ok? Hallamos dígito, concatenamos a la respuesta, siguiente número. Hallamos dígito, concatenamos a la respuesta, siguiente número. Hallamos dígito, concatenamos a la respuesta, siguiente número. Y esto ya es 0, ¿no es cierto? Mientras el número dado no sea 0, repetir. Entonces, como ya es 0, ahí terminaría, ¿no es cierto? Entonces, esto tendríamos que seguir. Cuando ya hayamos llegado al 0, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mostrar los dígitos, el resultado. ¿Ok? El resultado aquí es los dígitos, ¿no es cierto? La respuesta concatenada. Y listo. El paso 4, si se dan cuenta, no es solo una instrucción, son mínimo 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones, mínimo. ¿Ok? Como les he dicho, en las clases que normalmente yo les doy por Meet, o sea, en nuestro horario de clases, yo les muestro los ejemplos un poco fáciles para que entiendan las estructuras, ¿ok? Pero en el examen no van a entrar los ejercicios que yo les muestro en las clases, ¿ok? Porque esos son muy fáciles. Este tipo de ejercicios van a entrar al examen. Ejercicios que están compuestos por varios procedimientos, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho que para resolver este ejercicio hay que seguir estos 4 pasos, ¿no es cierto? Solo hay que seguir estos 4 pasos. Pero el primer paso ya, ese sí se puede hacer con una instrucción. El segundo paso no se puede hacer solo con una instrucción, es todo un procedimiento verificar si un número es primo. ¿Cuál es ese procedimiento? Es este, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento para el siguiente primo? Es este. ¿Cuál es el procedimiento de mostrar los dígitos? Es este. ¿Ok? Entonces, de esta manera tendrían que resolver su problema. ¿Ok? Si ustedes dicen, ok, este paso puedo hacerlo con una instrucción, entonces no es necesario que hagan esto. ¿Ok? Pero en este caso sí. Esto va a ser más de que una instrucción. Entonces, hay que pensar en cómo resolver este paso. Como si fuera un problema, ¿no es cierto? Igual por pasos. Este igual es un problema, por pasos. Este igual es un problema, por pasos. ¿Ok? Como lo hemos estado resolviendo en clases. Y estos pasos ya se pueden traducir a pseudocódigo, ¿ok? Simplemente es esto reemplazar aquí, bueno, esto reemplazar aquí, esto reemplazar aquí y esto reemplazar aquí. Y obviamente, como les he dicho, ¿no? Aquí también voy a necesitar verificar si es primo. Entonces todo esto reemplazar aquí también, ¿ok? Esto ya se puede traducir a pseudocódigo, ¿ok? Ahora vamos a hacer el pseudocódigo, solo que el pseudocódigo es tan largo que no me entra en la diapositiva, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer es, aquí ya lo hice, pero lo voy a volver a hacer porque no vale la pena mostrarles eso. Lo voy a hacer en Word, ¿ok? Denme un ratito, voy a agrandar un poco para que se vea, ya. Y me voy a poner una cajita para que siempre lo tenga presente. Es mi algoritmo que me he creado, ¿ok? Para seguir el algoritmo. ¿Dónde está? Eh, Aquí está. Voy a poner una cajita, voy a agarrar mi algoritmo que he creado para resolver el problema y lo pongo aquí. Listo. Este es el algoritmo que tengo que seguir para resolver el problema, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a comenzar. Denme un ratito, voy a quitar mis márgenes. Creo que no puedo, ¿no? No, no me deja. ¿Sí puedo? A ver.
Ahora sí. ¿Cómo empezamos los pseudocódigos? El encabezado siempre, ¿no es cierto? Algoritmo y que se llame primos mi ejercicio. Dejo espacio para las variables y pongo inicio, ¿no es cierto? Porque como este ejercicio va a ser súper largo, no sé cuántas variables voy a utilizar. Entonces pongo inicio. ¿Cuál es mi primer paso? Leer el número, ¿no es cierto? Que me van a dar para verificar si es primo. Ok, esto sí se lo puede hacer una instrucción. Leer número. Ok, me creo una variable número y ahí voy a leer. Listo. Este paso ya está. Ok, lo voy a pintar incluso. Ya está este paso. Ok, no, mejor lo voy a dejar. Leer el número. Pero este ya está. Aquí voy a poner un tiqueo. Creo que. No me acuerdo ya. Mejor le vamos a poner una X para decir que ya está. Ok. Vamos aquí. Listo. El paso 1 ya está. Ahora me voy al paso 2, que es verificar si es primo. Esto no es una instrucción, ¿no es cierto? Es todo un proceso. Entonces, voy a ir al algoritmo que he hecho de ese proceso, ¿no es cierto? Verificar si es primo. Entonces me voy a crear otra cajita. ¿Ok? Y aquí voy a copiar el proceso para verificar si un número es primo. ¿Ok? Ese es el proceso para verificar si un número es primo. Listo, aquí está. Entonces, tengo que verificar si es primo, ¿no es cierto? Después de leer, tengo que verificar si el número que me han dado es primo. ¿Cómo hago eso? Empiezo desde 1. Ok, entonces eh, voy a crear una variable que se va a llamar contador. Bueno, lo voy a dejar en cont para que sea más abreviado. Y va a empezar en 1. ¿Ok? Y luego tengo que repetir hasta que llegue al número dado. ¿Qué cosa tengo que repetir? Verificar si el número actual es divisible entre el número dado. ¿No es cierto? Mi número actual, mejor este lo cambiaremos. Mi número actual, este va a ser el número actual que va a comenzar en 1. Tenemos que repetir hasta que llegue al número dado. Entonces, mientras el número actual sea distinto, o también podría ser menor, igual al número que me han dado. O sea, a este. Le voy a cambiar el número dado. Ahí está. Entonces, mientras sea el menor al número dado, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar si el número actual es divisible entre el número dado. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Para verificar si es divisible, tengo que dividirlos. ¿Ok? Me va a crear una variable residuo. ¿Ok? Me creo la variable residuo y luego tengo que dividir el número dado dividido entre el número actual y tengo que obtener su residuo, ¿no es cierto? Como lo habíamos hecho aquí. Para verificar si un número es divisible entre otro, tengo que dividirlos y si su residuo es 0, entonces es divisor. Entonces, número dado módulo del número actual, vamos a hallar su residuo, ¿verdad? En esta variable. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cómo sabemos si el número actual es divisor del número dado? Si el residuo es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, si el residuo es igual a 0, ¿qué vamos a hacer? Me voy a crear una variable que me va a contar cuántos divisores tengo. Divisores va a ser igual a lo que está en divisores más 1, ¿no es cierto? Entonces, si encuentro un residuo o si encuentro un número que es divisor del número actual, entonces cuento uno más, ¿ok? Pero aquí tenemos que hacer algo más, no lo podemos dejar tal cual esto, ¿no es cierto? Porque ¿qué va a pasar cuando entremos la primera vez? Digamos que con el 1, ¿no es cierto? Ok, vamos a decir 5 dividido entre 1, ¿cuánto da su módulo? 0. ¿Residuo es 0? Sí, entonces entramos aquí. Divisores va a ser igual a divisores más 1. ¿Cuánto equivale a divisores? No sabemos, porque en ningún momento a divisores le hemos dado un valor. Entonces, aquí arriba le vamos a decir que divisores comience con 0, ¿ok? Para que no dé ese error. Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? Cuando estemos en el 1, que es el primer número, va a decir, ok, residuo 0, sí. Entonces, divisores va a ser igual a divisores más 1. ¿Cuántos divisores? 0. 0 más 1, 1. ¿No es cierto? Entonces, ahora sí va a estar bien. ¿Qué más aquí? ¿Qué más tengo que hacer? Verificar si el número actual es divisible entre el número dado.
¿Ok? El número actual es divisible entre el número dado, estamos hallando su residuo y estamos diciendo si es 0, entonces es divisor. Entonces básicamente estamos haciendo este paso, ¿no es cierto? Ya hemos verificado. Si es divisor, contamos más 1. ¿Y qué pasa si no es divisor? No hay que hacer nada. Aquí sería el fin sí, ¿ok? No hay que hacer nada. Listo. Luego tenemos que actualizar el número actual. ¿Por qué? Porque el número actual está en 1, ¿no es cierto? Ahora, ¿al cual tenemos que irnos? Ya hemos verificado si el 1 es divisor. ¿A cuál tenemos que irnos? Al 2, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso? Número actual va a ser igual a número actual más 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando estemos en el 1, va a decir, ok, ¿cuál es el siguiente número? Va a ser igual al número actual, que es 1 más 1, 2. Cuando estemos en el 2, ¿cuál va a ser el siguiente número? 2 más 1, 3. Cuando estemos en 3, 3 más 1, 4. Y así, ¿no es cierto? Y luego, después de eso ya no tenemos que hacer nada más. Aquí terminaría el fin mientras. Listo. Entonces, esto se repetiría, ¿no es cierto? Esta repetición, de este proceso, contaría cuántos divisores tiene el número actual, o el número dado, perdón, ¿no es cierto? Y cuando, aquí este no es entonces, ¿no es cierto? Entonces solo se pone así. El mientras no tiene entonces. Esto se va a repetir hasta que el número actual llegue o sea mayor al número dado, ¿no es cierto? En algún momento va a ser mayor, ¿ok? Y cuando ya sea mayor, ya no va a tener que verificar nada más, ¿no es cierto? Como hemos dicho, solo tenemos que verificar hasta que lleguemos al mismo número. Cuando ya nos pasemos, ya no hay que hacer esto, ¿no es cierto? No tenemos que seguir contando, nos salimos del mientras, ¿ok? Luego del mientras, de haber hecho esto, verificar si, bueno, básicamente estamos contando cuántos divisores tiene. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Verificar si solo tiene dos divisores, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que si solo tiene dos divisores es primo. Entonces, si en la variable divisores hemos guardado, o en la variable divisores es igual a 2, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué significa eso? Que es primo, ¿no es cierto? Entonces, si es primo, si se dan cuenta, hay que verificar si es primo. Si es primo, aquí ya hemos verificado si es primo, ¿no es cierto? Con todo este proceso. Entonces, si es primo, ¿qué tenemos que hacer? O sea, si los divisores que hemos contado es igual a 2, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el siguiente primo, ¿verdad? Y esto no es solo una instrucción, es todo un proceso aparte, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso igual está aquí, que lo hemos creado, hallar siguiente primo, ¿ok? ¿No es cierto? Vamos a hallar el siguiente primo, pero que aquí todavía no voy a poner nada, voy a dejar un espacio. Pero ¿qué pasa si los divisores son más de 2 o no es 2? ¿Qué tenemos que hacer? Si no es primo, eso significa que tiene más de 2 divisores, mostrar los dígitos. Entonces, si no, aquí ¿qué tendríamos que hacer? Voy a poner en cursiva, mostrar dígitos, ¿ok? Mostrar dígitos, ¿no es cierto? Y aquí adentro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar el siguiente primo. Aquí estoy poniendo en cursiva porque esto lo voy a reemplazar, ¿ok? Esto no es la instrucción. Tengo que reemplazar por el procedimiento, ¿no es cierto? Mostrar dígitos no solo es una instrucción, es todo un proceso. Entonces aquí solo voy a dejar esto así por ahora, ¿no es cierto? Y aquí sería el fin sí. Esto ya no es cursiva. Fin sí. ¿No es cierto? Y ahí terminaríamos. Si es primo, hallamos el siguiente primo. Y si no es primo, mostramos los dígitos. Y aquí vamos a hacer el proceso para hallar el siguiente primo. Entonces, otra vez me agarro una cajita para traerme el proceso que me he creado. Entonces, ¿cuál es el proceso para hallar el siguiente primo? Este, ¿no es cierto? Control copiar y control pegar. ¿Ok? Pero antes, no me quiero olvidar, voy a hacer una pruebita de esto. ¿Ok? Voy a hacer una pruebita. Eh, Entonces, voy a leer un número y si es primo voy a entrar aquí, ¿no es cierto? Igual aquí voy a poner algo temporal. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Hallar siguiente primo, ¿no es cierto? Y si no es primo tendríamos que entrar aquí, ¿verdad? Mostrar los dígitos. Vamos a hacer una pequeña pruebita para ver si está funcionando. Me voy a agarrar otra cajita para hacer la prueba. Ustedes ya saben cómo yo hago la prueba. Entonces, aquí, esto lo voy a poner así, ya.
Perfecto. Y entonces vamos a hacer la prueba. Supongamos que vamos a leer, ¿no es cierto?, el número dado, que va a ser 5. No, mejor uno más pequeño para no tardar tanto. Entonces, número dado va a ser igual a 3. ¿Ok? Supongamos que el usuario ha usado ese número actual va a comenzar en 1, número actual va a ser igual a 1. Mejor si ustedes hacen esto con prueba de escritorio, ¿ok? Que es como la Alicia les ha enseñado, que hay que hacer la prueba de los algoritmos. Luego digo, divisores va a comenzar en 0, ¿ok? Y luego digo, número actual es menor que el número dado, ¿sí? Es menor, entonces entro. Residuo va a ser igual a ¿qué? A número dado módulo de número actual. Eso va a ser 0. ¿Cierto? 3 módulo de 1 es 0. ¿Residuo es igual a 0? Sí. Entonces entramos y decimos divisores va a ser igual a divisores más 1. ¿Cuántos divisores? 0. 0 más 1, 1. Fin sí. Venimos aquí. Número actual va a ser igual a número actual más 1. Esto va a actualizarse a 2. Y como es la última instrucción, volvemos al mientras, al encabezado. ¿Número actual es menor que número dado? 2 es menor que 3, sí, entramos. Residuo va a ser igual a número dado 3 módulo de 2. ¿Cuánto va a dar? 1. Residuo va a ser 1. ¿Residuo es igual a 0? No. Entonces nos venimos directamente al final y decimos número actual más 1. Que eso sería 2. Perfecto, volvemos al encabezado. Mentira, aquí me estoy equivocando. Aquí es 1 y aquí sería, número actual era 2, entonces ahora va a ser 3. Me estaba equivocando. Volvemos al encabezado. 3 es menor o igual a 3, sí, ¿verdad? 3 es igual a 3. Entonces, entramos otra vez, residuo va a ser igual a 3 módulo de 3, ¿cuánto va a dar? 0. ¿No es cierto? 0 es igual a 0, sí. Entonces, divisores más 1, 2. Y decimos número actual va a ser igual a número actual más 1. O sea, 3 más 1, 4. Volvemos al encabezado. 4 es menor que 3. ¿Número actual es menor que número dado? No, ya no se cumple, entonces nos venimos al final. ¿No es cierto? Y preguntamos, ¿divisores es igual a 2? Sí, ¿verdad? Entonces eso significa que es primo. Por lo tanto, vamos a salir al siguiente primo. Entonces está dando bien. Al parecer. A ver, déjame chequearlo rapidísimo. Esto ya no lo voy a hacer paso por paso. En el caso de que sea un número que no sea primo, por ejemplo el 4. Actual 4, residuo va a dar aquí 0. Aquí voy a contar 1. Con el 2, aquí va a dar 0, 2. Con el 3. 3 va a dar 1. Entonces vamos a seguir teniendo dos divisores. 4. 4 va a dar 0, 3 divisores. ¿Ok? Ah, ya está bien. Está funcionando bien al parecer. Sí, está bien. Entonces he hecho la pruebita, ¿no? La parte de verificar si es primo está bien. ¿Ok? Ustedes ya saben que yo normalmente pruebo el pseudocódigo cuando termino de hacerlo todo, ¿verdad? Cuando ya pongo las variables y todo. Aquí no ha terminado, me falta. Tengo que hacer hallar siguiente primo y mostrar siguiente primo. ¿No es cierto? Aquí me faltaría poner el fin sí, creo. Aquí ya no hay nada más que hacer. Fin algoritmo, perdón. Fin algoritmo, ¿no es cierto? Después de hallar el siguiente primo, en el caso de que el número que nos han dado haya sido primo, o después de mostrar los dígitos en el caso de que no haya sido primo, ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. Si es primo, hallar siguiente primo. Si no es primo, mostrar dígitos. Y listo, ahí terminaría, ¿no? Entonces, si es primo, hacer esto. Si no es primo, hacer esto. Y ahí termina. ¿No es cierto? Aquí ahora hay que reemplazar esto. ¿Ok? Como les decía, me desvío un poco. No he hecho la prueba de escritorio al final. ¿Por qué? Porque mi pseudocódigo va a ser larguísimo. Hay 3 procedimientos que tengo que hacer. Entonces, si hago la prueba de escritorio con un pseudocódigo tan largo, voy a tardar muchísimo. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer. Cuando terminen de hacer todo el pseudocódigo en un ejercicio, pueden hacer la prueba. Cuando terminen todo. ¿Ok? Pero yo ahorita lo estoy haciendo así por procedimientos porque no quiero que el video se alargue mucho. Si no, estaría aquí mucho tiempo. ¿Ok? Y eso que ya estoy harto tiempo. ¿Cuánto tiempo ya voy? Media hora, ¿no es cierto? Entonces, si haría la prueba de escritorio más, o al final del pseudocódigo, tardaría 2 horas, creo. ¿Ok? Voy a intentar hacer un poquito más rápido estos procedimientos. ¿Ok? Entonces, esto de hallar, verificar si es primo ya está. Si es primo, ¿qué tenemos que hacer? Hallar siguiente primo. ¿Cómo hacemos esto? Con este paso, ¿no es cierto? Con estos pasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo reemplazo, ¿no es cierto? Esto era temporal. Lo borro.
Y voy a seguir los pasos que están aquí. Para hallar el siguiente primo, ¿qué tengo que hacer? Repetir hasta hallar el siguiente primo, ¿ok? Entonces tengo que repetir. Entonces, mientras, ¿qué? Mientras no llega al siguiente primo, ¿cómo hago una condición para eso? Me voy a crear una variable, ¿ok? Y esta variable va a ser una variable que no utilizamos mucho, va a ser una variable booleana. Si ustedes se acuerdan, una variable booleana solo tiene dos valores, verdad o falso. Y esta variable se va a llamar siguiente primo hallado, ¿ok? Y va a comenzar en falso, false, ¿ok? Entonces, esta variable va a ser falso mientras no hayamos encontrado el siguiente primo. Obviamente, antes de buscar el siguiente primo, esto tiene que comenzar en falso, porque ni siquiera hemos comenzado a buscar el siguiente primo. Entonces, obviamente, no hemos hallado el siguiente primo. Entonces, esto es falso. Todavía no hemos hallado el siguiente primo. Entonces, mientras mi variable siguiente primo hallado sea falsa, o sea, ¿qué significa? ¿Qué estoy preguntando aquí? Mientras no he hallado el siguiente primo, ¿qué tengo que hacer? ¿No es cierto? Repetir hasta hallar el siguiente primo. Entonces, mientras no he hallado el siguiente primo, ¿qué tengo que hacer? Hallar siguiente número, ¿cómo hago eso? Del número que estoy, tengo que irme al siguiente, ¿ok? Entonces voy a crear una variable que se va a llamar siguiente primo, o siguiente número, perdón, va a ser igual al número en el que estoy, más 1, ¿verdad? Que sería, ¿cuál es el número que estoy? Es el número dado, el número que me han dado, más 1, ¿verdad? Pero aquí va a haber un problema. Supongamos que nos han dado el 5, ¿no es cierto? Vamos a ir al siguiente número con esta instrucción, ¿no es cierto? Vamos a decir, ok, 5 más 1, 6. Y vamos a hacer todo un proceso y vamos a volver al encabezado y vamos a volver a entrar. ¿No es cierto? Y vamos a decir otra vez, ¿cuál es el número dado? 5. Más 1, 6. Y otra vez vamos a hacer con el 6. Y vamos a volver al encabezado después y vamos a decir otra vez. Número dado más 1. 5 más 1, 6. Y otra vez el 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No debería pasar eso. Debería ser 5, 6 y después de 6 deberíamos irnos al 7 y luego de 7 al 8 y 9, ¿no? No siempre tardarnos en el 6. Entonces, lo que voy a hacer para arreglar eso es, aquí voy a crear mi variable siguiente primo, ¿ok? O siguiente número, perdón, que es el que estoy utilizando aquí abajo, siguiente número, ¿ok? Y vamos a decir que va a empezar en el número en el que estoy, en el número dado, ¿ok? Entonces, siguiente primo va a ser igual al número dado, ¿no es cierto? Y vamos a entrar aquí y vamos a decir, ok, siguiente número va a ser igual, ya no va a ser número dado, sino al mismo siguiente número, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que si digamos nos han dado 5, aquí vamos a hacer, ok, siguiente número va a ser igual a 5. Vamos a entrar aquí y vamos a decir, quiero el siguiente número. ¿Cuál es? 6. Siguiente número va a ser al siguiente número, que es 5 más 1, 6. Va a ser su procedimiento, va a volver al encabezado y va a volver a bajar. ¿No es cierto? Ahora, siguiente número, ¿cuánto valía? 6. ¿No es cierto? Más 1, 7. Va a ser con 7, va a volver. Ahora, decir siguiente número va a ser igual a siguiente número, 7 más 1, 8. Entonces, aquí ya estamos diciendo, ¿no? Ya estamos simulando ese conteo. Estábamos en el 5, después hemos ido a 6, luego hemos ido a 7, 8, 9 y así. ¿Ok? Por si acaso, lo que voy a hacer dentro de esta estructura mientras, también se podría hacer con una estructura para. ¿Ok? Pero lo voy a hacer con una estructura mientras porque creo que se entiende mejor. Pero por si acaso se puede hacer igual con una estructura para. Incluso es más cortito con una estructura para. Pero con un mientras se entiende mejor y por eso lo hago así. ¿Ok? Y es más, aquí me estoy equivocando. Aquí no es igual, es asignación, ¿verdad? Aquí no es igual, es asignación. Y aquí tampoco es igual, aquí es asignación. ¿No es cierto? Listo. Ahora, ok, hallamos el siguiente número, que si era 5, ahora va a ser 6. Y verificamos si es primo. ¿Cómo hacemos eso? Con este mismo proceso. ¿Ok? Con este mismo proceso vamos a verificar si el siguiente número es primo. ¿No es cierto? Si estamos en 5, nos vamos al 6. Y hay que ver si el 6 es el siguiente primo. ¿Cómo verificamos si el 6 es primo? Con este proceso que ya hemos hecho. Y este proceso ya lo hemos hecho en pseudocódigo también. Es esto, ¿verdad?
Entonces nosotros podemos agarrar todo esto, copiarlo y pegarlo. ¿Ok? Solo que vamos a tener que cambiar el nombre de algunas variables. Nada más. Aquí voy a dejar un espacio grande para no confundirme cuando pegue. Pegar, ya. Y aquí voy a ordenar, a ver dónde estaba. Sí, aquí, ya. Esto tengo que poner en su lugar. ¿Ok? Hacemos esto. ¿Ok? Pam, pam, pam. Y este es el fin mientras de este. Listo. ¿No es cierto? Y he dejado este espacio para no confundirme. Ok, entonces básicamente he copiado lo mismo que estaba aquí arriba, porque esto igual verifica si es primo o no, ¿verdad? Hasta donde he hecho, hasta el fin, mientras aquí tendría que poner la condicional más. ¿No es cierto? Esto vamos a olvidar, control copiar, pegar. ¿Ok? Entonces he copiado el pseudocódigo que verificaba si un número era primo. ¿Por qué? Porque aquí igual necesito verificar si es primo, ¿verdad? Aquí. Verificar si es primo. Entonces, para que se entienda mejor lo voy a hacer con colorcitos, ¿no es cierto? El paso número 1 se va a quedar en negro. El paso número 2 le voy a cambiar a color azul, ¿ok? Entonces aquí igual voy a marcar todo lo que es el paso número 2 con azul. Que es esto, básicamente. ¿Ok? Esto es azul. Listo. Lo voy a poner con un azul más oscuro para que se note. Con este azul mejor. Y esto igual. ¿Ok? Todo esto es el paso número 2, ¿verdad? Incluyendo esto, que es de parte del paso número 2, y esto. ¿No es cierto? Listo. Todo lo que está en azul es del paso número 2, este paso. Ahora, lo que está en el paso número 3, si es primo, entonces básicamente es desde aquí, en realidad. Si es primo, bueno, primero terminaré el paso número 3, ni siquiera lo he terminado, ¿no es cierto? Si es primo, entonces tengo que verificar, tengo que buscar su siguiente primo. Me creo esta variable falsa. He dicho que el siguiente número va a comenzar en el mismo número que me han dado. Y pregunto, mientras el siguiente primo no se haya hallado, voy a ir al siguiente primo y voy a comenzar a verificar si es primo, el siguiente número. ¿Ok? Número actual, divisores. Aquí sería mientras número actual sea menor a número dado. Aquí no tiene que ser número dado, en este caso tiene que ser sea menor a siguiente primo, ¿no es cierto? Antes era número dado porque estaba tomando en cuenta este número que he leído, pero ahora ya no tengo que verificar si este número es primo, lo que tengo que verificar es si el siguiente número es primo, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría que venir siguiente número. ¿Ok? Solo es reemplazar las variables. Residuo va a ser igual a siguiente número, aquí también tengo que reemplazar. Módulo de número actual, eso está bien. Entonces, residuo ya está bien. Y número actual se va a sumar en 1. Listo. Ah, ya, ahora sí está bien. Solo he reemplazado una variable, ¿no es cierto? Porque si lo dejaba con la variable esta que estaba antes, iba a estar mal. Porque lo que estaría haciendo es verificar otra vez si este número es primo. Pero yo no quiero verificar, esta vez ya no quiero verificar si este es primo. Aquí ya he verificado si este es primo. Ahora lo que yo quiero verificar es que este siguiente número es primo. ¿No es cierto? Entonces, eso estoy reemplazando aquí en el pseudocódigo para verificar si es primo. Nada más. Después sigue siendo lo mismo que hemos hecho aquí arriba. Funciona igual. ¿Ok? Vamos a entrar, vamos a agarrar residuo, es igual a 0. Si es 0, entonces significa que es divisor, si no, no. Actualizamos el número actual, ¿no? Que va a comenzar en 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3 y así hasta llegar al número que me han dado. ¿No es cierto? Listo. Aquí ya estoy verificando hasta aquí. Entonces, ¿qué significa? Después de salir de este ciclo mientras, si los divisores es igual a 2, ¿qué significa? Que el siguiente número es primo, ¿verdad? Que el siguiente número, si vamos a hacer a 5, el siguiente número va a ser 6. ¿Y qué pasa si después de hacer esto con el 6 dice que el 6 tiene dos divisores? Significa que el 6 es primo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacíamos? Nada, tenemos que mostrar, ¿no es cierto? Verificar si es primo. Repetir, hallamos el siguiente número, verificar si es primo. Hallamos el siguiente primo, ya. Hasta que encontremos el siguiente. Ah, ya. Entonces,
si el siguiente número es primo, ¿qué tenemos que hacer? En realidad, si es primo, ya hemos hallado el siguiente primo, ¿verdad? ¿No es cierto? Y justamente estamos buscando el siguiente primo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos repitiendo hasta hallar el siguiente primo. ¿Qué cosa? Hallar siguiente número, verificar si es primo. Hallar siguiente número, verificar si es primo. Hallar siguiente número, verificar si es primo. ¿No es cierto? Si el número que estamos verificando es primo, ¿qué tenemos que hacer? Ya hemos hallado el siguiente primo. Entonces, la variable que tenía booleana, siguiente primo hallado, ya no es falsa, es verdadera. Siguiente primo hallado, ya no es falso. Ahora es verdad, ¿no? Pero ¿qué pasa si el siguiente número no es primo? Entonces sigue siendo falsa. El siguiente primo todavía no lo hemos hallado. Entonces esta variable, siguiente primo, hallado, sigue siendo falso, ¿no es cierto? Aún no hemos hallado el siguiente primo, ¿no es cierto? Porque el siguiente número no era primo, entonces tenemos que irnos al siguiente, ¿ok? A verificar si igual el siguiente es primo. Y aquí es fin sí, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Bueno, aquí terminaría el ciclo aquí. Ya estamos verificando si es primo. Si es primo, ya hemos hallado, y si no es primo, no hemos hallado, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que seguir haciendo esto hasta hallar el siguiente primo, ¿no es cierto? Cuando hemos hallado el siguiente primo, nos salimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Mostrar siguiente primo. Entonces, cuando salgamos de este mientras, que no hemos puesto su final, que tendríamos que poner ahorita, fin, mientras, ¿cuál es el siguiente paso? Después de eso, mostrar siguiente primo. Entonces, aquí voy a poner imprimir, ¿dónde está? Tendríamos que imprimir, aquí, bueno, hay dos cosas que podemos hacer. Aquí sería, en realidad lo que tendríamos que imprimir es el siguiente número, ¿ok? ¿Por qué? Porque el siguiente número es el que siempre se actualiza. Hemos empezado en el 5, ¿verdad? Suponiendo que el número que nos han dado es 5. Luego hemos ido al 6. Hemos dicho, ok, va a ser todo esto. Y hemos dicho, no, 6 no es primo. Entonces vuelve al mientras. ¿No es cierto? Aquí. Vuelve. Mentira. Aquí. Vuelve aquí. ¿No es cierto? Y dice, ok, todavía no hemos hallado al primo. Entonces entramos y decimos, ok, ahora va a ser 7. ¿No es cierto? El siguiente número es 7. Preguntamos, ¿7 es primo? Y va a decir true. Entonces va a volver aquí. Va a decir, ya hemos salido el siguiente primo, verdad, esto ya no se cumple, ya no es falso. Entonces va a salir y lo que tendríamos que imprimir es lo que está en siguiente número, ¿no es cierto? Entonces imprimimos el siguiente número donde está el 7, ¿ok? Tendríamos que imprimir, ese sería el siguiente primo en realidad. El siguiente número sería el siguiente primo. Cuando salga de este ciclo, el siguiente número va a ser igual al siguiente primo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a entrar a este ciclo cuando ya hemos hallado el primo, ¿verdad? Solo vamos a entrar a este ciclo cuando aún no hemos hallado el primo. Entonces, cuando hallemos, ya no vamos a entrar. Entonces, el siguiente número donde nos hemos quedado, ese va a ser el siguiente primo. ¿Ok? Entonces, aquí imprimimos. Y listo. Creo que eso sería todo. Haremos la prueba, este pedacito de código. A ver, vamos a pintar el paso 3. Vamos a pintar de este naranja. Va a ser todo esto, ¿no es cierto? Si es primo, entonces hay que hacer todo esto. Y mientras, listo. Este es todo el paso 3, ¿verdad? Que básicamente es también esto. Esto igual debería estar así. Ese es el paso 3, el paso 2 es azul. Todo esto es azul. Este azul. Ok, ya está. Entonces haremos la prueba de este pedacito, ¿no es cierto? Aquí solo vamos a entrar cuando los divisores que hemos contado aquí es 2. O sea, en otras palabras, es primo. El número que nos han dado es primo, ¿ok? Supongamos que el número que nos han dado es 5, porque es primo, ¿verdad? Voy a agarrar otra cajita para hacer la prueba con las variables. ¿Ok? Lo voy a bajar. Ahora vamos a desconfigure. Aquí lo voy a poner. Voy a hacer crecer un poco a la hoja para que tenga espacio, para que sea más cómodo. Listo. Ahora sí está bien. Ok, esto lo puedo mover un poquito más aquí. Vamos a hacer la prueba, ¿no es cierto?
Borro esto, que esto es el ejemplo, ya. Digo, ok, supongamos que hemos entrado aquí, ¿no es cierto? Porque el número que nos han dado es 5, ¿verdad? Entonces eso significa que es primo, entonces tendríamos que haber entrado aquí. Entonces decimos, la variable siguiente primo hallado va a ser igual a falso, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la instrucción. Falso. Luego venimos aquí y decimos siguiente número va a ser igual a número dado. Y nuestro número dado es 5. Siguiente número va a ser igual a 5, ¿ok? Y preguntamos, ¿siguiente primo hallado es falso? Sí, ¿verdad? Se cumple, entonces entramos. Siguiente número va a ser igual a siguiente número más 1. 5 más 1, 6. ¿Ok? Por si acaso estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Estábamos en 5, ahora nos vamos a 6. ¿Ok? Entonces siguiente número va a ser 6. Y luego decimos, número actual va a ser igual a 1, ¿ok? Número va a ser igual a 1, listo. Divisores va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0, ¿ok? Y preguntamos, ¿número actual es menor que siguiente número? Uy, esto va a tardar. Va a ser muy tardado. Porque vamos a tener que verificar si el 6 es primo. Ok, lo voy a hacer un poquito rápido, ¿ok? Esta parte ya sabemos por qué verifica si es primo. Lo voy a hacer un poquito rápido porque vamos a tardar un poco. Ok, entonces número actual, que es 1, es menor que 6, sí, entramos. Residuo de 6 módulo de 1 va a ser 0, ok, entonces pongo residuo. Va a ser igual a 0. ¿Residuo es igual a 0? Sí, entonces divisor es más 1. ¿Listo? Por si acaso, este es el mismo algoritmo que aquí. Entonces, por eso lo estoy haciendo rápido, un poco rápido, ¿ok? No necesito ya explicar porque ya lo he explicado. Fin sí, número actual va a ser igual al número actual más 1. 2. Volvemos al encabezado. 2 es menor que 6. Sí, entramos. Residuo va a ser igual a 6 módulo de 2. ¿Cuánto nos da? 0. 0 es igual a 0, sí. Entonces, divisores más 1. 2. Listo, venimos al fin sí. Número actual más 1. 3. Luego venimos otra vez al encabezado. 3 es menor que 6, sí, entramos otra vez, residuo va a ser igual a 6 módulo de 3. ¿Cuánto da? 0, sigue siendo 0. ¿Residuo es igual a 0? Sí. Entonces entramos aquí y decimos divisores más 1. Entonces divisores 3. Fin, número actual va a ser igual al número actual más 1. ¿Dónde está? Entonces 3 más 1, 4. Volvemos al encabezado. 4 es menor que 6, sí, volvemos a entrar. Residuo va a ser igual a 6 dividido entre 4. ¿Cuánto nos da? De residuo a 2. El residuo nos da 2. ¿2 es igual a 0? No, entonces no entramos aquí, fin sí. Número actual más 1, 5. 5 vuelve aquí, volvemos al encabezado. 5 es menor que 6, sí, entramos. ¿Cuánto va a ser el residuo de 6 módulo de 5? 1. ¿1 es igual a 0? No, entonces fin sí. Número actual más 1, 6. Volvemos al encabezado. 6 es menor o igual a 6, sí, entramos. 6 módulo de 6, ¿cuánto da? Residuo da 0. 0 es igual a 0, sí, entonces divisores más 1. 4. Después decimos fin sí, número actual más 1. Aquí es 7. Volvemos al encabezado. ¿7 es menor o igual a 6? No, ya no se cumple esta condición. Entonces nos venimos al final del mientras. ¿Ok? Y decimos, divisores es igual a 2. Falso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el 6 no es primo. ¿Por qué? Porque tiene 4 divisores. ¿No es cierto? ¿Cuáles son sus divisores? 2, 3, 4, no mentira, 1, 2, 3 y 6. Tiene 4 divisores. ¿Ok? Entonces aquí nos estamos preguntando, ¿divisores es igual a 2? No. Entonces nos venimos al sino y decimos que todavía no hemos hallado el siguiente primo. O sea que el siguiente primo sigue siendo falso. Venimos al fin sí y como es la última instrucción de este mientras, nos vamos al encabezado de este mientras. ¿Cuál es el encabezado de este mientras? Este. Preguntamos, ¿siguiente primo hallado sigue siendo falso? Sí, ¿verdad? Todavía no hemos hallado el siguiente primo. Entonces volvemos a entrar. Siguiente número, ¿cuánto va a ser? Siguiente número más 1. O sea, 6 más 1, 7. Ahora tenemos que verificar si 7 es primo. Tenemos que hacer otra vez todo esto. Decimos otra vez. Número actual va a ser igual a 1. Divisores va a ser igual a 0. Número actual, y aquí otra vez. Lo voy a hacer rapidito, ¿ok? Esto ya conocemos. Número actual es 1. 1 es menor que 7, sí, entramos. Residuo va a ser igual a 0. 0 es igual a 0, sí, entonces divisor es más 1. 1, ok. Fin sí, número actual va a ser igual al número actual más 1. 2. Volvemos al encabezado. 2 es menor que 7, sí, entramos.
residuo va a ser igual a 7 módulo de 2 va a ser a 1, ¿no es cierto? Porque 2 por 3 es 6, sí, a 1. Listo, residuo va a ser 1. ¿Residuo es 1, 0? No, entonces venimos al final, decimos número actual más 1. Número actual más 1, 3. ¿Ok? Después decimos 3 venimos al encabezado, 3 es menor que 7, sí, entramos, residuo va a ser igual a 1 igual. 7 módulo de 3 da residuo 1. 1 es igual a 0, no, venimos al fin, sí, número actual más 1, 4. Luego venimos aquí, 4 es menor que 7, sí, entramos, residuo, ¿cuánto nos va a dar de residuo 7 módulo de 4? 3, ¿no es cierto? 4, 5, 6, 7, sí, 3. Da de residuo 3. 3 es igual a 0, no, entonces venimos al fin, sí, número actual va a ser igual al número actual más 1, 5. Volvemos. 5 es menor que 7, sí, entramos. 7 módulo de 5, ¿cuánto da? 2. El residuo entonces es 2. 2 es igual a 0, no, fin sí, número actual más 1, 6. Volvemos al encabezado. 6 es menor que 7, sí. 7 módulo de 6, ¿cuánto da el residuo? 1. 1 es igual a 0, no, fin sí, número actual más 1. ¿Cuánto da? 7. Volvemos al encabezado. 7 es igual a 7, sí, entramos. 7 módulo de 7, ¿cuánto da el residuo? 0. 0 es igual a 0, sí, entramos y decimos divisores más 1. Entonces sería 1 más 1, 2. Fin sí, número actual, va a ser el número actual más 1, 8. Volvemos al encabezado. 8 es menor o igual a 7, falso. Esta condición ya no se cumple. ¿Qué tenemos que hacer? Venirnos al final de este mientras, ¿verdad? Venimos al final y preguntamos, ¿cuántos divisores hemos contado del 7? ¿Divisores es igual a 2? Sí, ¿verdad? Entonces significa que el 7 es primo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hallado el siguiente primo. Del 5, ¿cuál es el siguiente primo? El 7. Entonces, siguiente primo hallado es true. Hemos hallado el siguiente primo. Entonces, aquí cambiamos a true. Y nos venimos directamente al final del sí. Y como es la última instrucción, volvemos al encabezado de este mientras, que es este. Preguntamos, ¿siguiente primo hallado es igual a falso? Ya no, ¿no ve? Ahora es true. Ya no se cumple esta condición. Entonces ya no vamos a buscar siguiente primo. Ya hemos encontrado el siguiente primo. Entonces esta condición ya no se cumple. Nos salimos de este mientras. ¿Dónde nos salimos? ¿Cuál es su final? Este es su final. Nos salimos. Nos venimos a la siguiente instrucción. ¿Qué es? Imprimir siguiente número. ¿Cuánto equivale al siguiente número? 7. Es el siguiente primo, ¿verdad? Entonces en la pantalla se imprimiría esto. Si el usuario nos da 5, entonces como resultado en la pantalla se devolvería 7. ¿Por qué? Porque el 5 es primo. ¿Y qué hacemos cuando nos da un número primo? Mostramos el siguiente primo. ¿Cuál es el siguiente primo de 5? 7. Está bien, ¿verdad? Ya hemos hecho la prueba de esto. Ok, pero aquí no hemos terminado. ¿Qué nos falta? En el caso de que el número que nos hayan dado no sea primo. ¿Qué hay que hacer? Hay que mostrar sus dígitos. ¿Ok? Entonces ya estamos en este paso, que es el 4, ¿no es cierto? Si no es primo, mostrar sus dígitos. ¿Ok? Ya hemos hecho el segundo paso, tercer paso. Ahora tenemos que mostrar sus dígitos. Y para eso igual es el otro proceso, que ya es el último proceso en realidad. Ya vamos a terminar. Venimos aquí, insertar. Me voy a traer aquí el proceso para seguirlo. No me deja insertar. Ahora sí. Vamos a agarrar esto. Copiamos. Pegamos. Listo. Y esto lo vamos a mover aquí para que no nos arruine el pseudocódigo. ¿Cierto? Aquí. Y listo. Esto lo vamos a poner un poquito más así. Ya. Ese es el proceso para mostrar los dígitos, ¿no es cierto? En el caso de que el número que nos hayan dado no sea primo. Entonces tenemos que seguir esto, ¿ok? Borro lo que estaba ahí, temporalmente, obvio, y hacemos. ¿Qué tenemos que hacer para mostrar los dígitos del número que nos han dado? Tenemos que repetir algo, ¿no? Mientras el número que nos hayan dado no sea 0, ¿qué tenemos que hacer? Hacer esto. Entonces, tal cual. Mientras el número dado, que esta es una variable, ¿no es cierto? Que es la variable que he leído al inicio del primer paso, ¿no es cierto? Número dado. Mientras el número dado sea
sea distinto de 0, entonces, en otras palabras, que no sea 0, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repetir estos pasos. Hallar dígito, que básicamente era esto, ¿no es cierto? Hallar dígito, concatenar a la respuesta, hallar siguiente número. Entonces, eso hay que hacer. Entonces, hallamos el dígito. Voy a crear una variable que se llame dígito. ¿Ok? Y este dígito va a ser igual a ¿qué? Al número que nos han dado, módulo de 10. ¿Ok? El número dado, módulo de 10. ¿No es cierto? Ya se nos va a dar el dígito de las unidades. Y ese dígito, ¿qué tenemos que hacer? Concatenar a la respuesta. ¿Ok? Entonces, a la respuesta, que va a ser una cadena, le voy a concatenar este dígito. ¿Ok? Y listo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el siguiente número. ¿Ok? Ah, pero aquí no estoy concatenando. Estoy asignándole. ¿No es cierto? ¿Qué va a pasar? Si digamos nos dan 126, vamos a hallar el 6 y vamos a decir, ok, la respuesta va a ser 6. Luego cuando hallemos el 2, vamos a decir el 2 va a ser la respuesta. Cuando hallemos el 1, vamos a decir el 1 va a ser la respuesta. Al final, ¿qué vamos a devolver? De 126 vamos a decir que solo tiene el 1 de dígito. Está mal, ¿no es cierto? Entonces lo que tendríamos que hacer es decir, concatenarlo a la respuesta anterior, ¿no es cierto? Ir acumulando, en otras palabras. Cuando estamos en el 6, entonces tenemos que concatenar con nada, básicamente. Pero después cuando estemos en el 2 hay que concatenarle al 6 de hace rato. Y luego cuando estemos en el 1 hay que concatenarle al 2,6 de hace rato. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tendríamos que hacer respuesta concatenado con el dígito que acabamos de hallar, ¿no es cierto? Por lo tanto, respuesta aquí tendría que tener un valor inicial, ¿no es cierto? Porque si no tiene valor inicial, la primera vez con qué va a concatenar, respuesta va a ser vacío. Entonces, aquí vamos a decir que inicialmente respuesta va a ser vacío, una cadena vacía. Y esto debe estar en color negro, porque no pertenece al anterior paso. Negro, listo. ¿No es cierto? Entonces la primera vez vamos a concatenar el vacío con el primer dígito y ya después vamos a concatenar con el segundo y así. Pero aquí también está mal, ¿ok? Esta instrucción igual está mal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la prueba. Vamos a hallar de este ejemplo, vamos a hallar el 6, ¿no es cierto? 6 concatenado con vacío va a ser 6. Vamos a hacer todo lo que sigue aquí y volvemos, ¿no es cierto? Luego vamos a hallar que el dígito va a ser 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la respuesta? 6. Concatenado con 2. ¿Cuánto va a ser la respuesta? 6, 2, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo que viene aquí abajo, después va a ser 1. Y vamos a decir 1 concatenado con 6, 2. ¿Cuánto va a 6? Va a ser 6, 2, 1. ¿No es cierto? La respuesta entonces en este caso sería tal cual. La respuesta sería algo así. 6, 2, 1. Eso no es lo que quiero mostrar, ¿verdad? Yo lo que quiero mostrar es esto. Esta respuesta así bonita quiero mostrar. Entonces, primero que nada, tengo que concatenarle una coma para que se vea bien. Entonces le voy a concatenar una coma, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner el símbolo de concatenación y listo. Ahora, ¿qué nos va a dar? Va a hallar el 6, va a decir, ok, a la respuesta vacía le va a poner coma 6. Entonces va a ser coma 6. Luego va a ir al 2. Entonces a la respuesta que es 0, es coma 6, le va a poner coma 2. Coma 2. Y luego va a ir al 1 y va a decir, ok, a la respuesta que es 6,2, o perdón, coma 6,2 le va a concatenar coma 1. ¿Y esto es lo que queremos de respuesta? No, está mal. Primero que nada hay una coma de más, ¿no es cierto? Y está al revés, debería ser 1,2,6 y no 6,2,1. ¿Ok? Entonces primero vamos a corregir lo de la coma. Bueno, no. Primero vamos a corregir lo del orden, ¿ok? Si se dan cuenta, estamos concatenando a la respuesta anterior a la parte derecha, ¿no es cierto? Entonces, si la respuesta anterior era 6, a la parte derecha le voy a concatenar el nuevo dígito, que es 2. Pero eso yo no quiero. En realidad yo quisiera que el 2 esté por delante del 6, por el lado izquierdo. Entonces, ¿qué hago? Pues le cambio. En vez de concatenar el dígito por la derecha, le voy a concatenar por la izquierda. Aquí es dígito. ¿Ok? Y aquí tendrías que recién poner la respuesta anterior. Respuesta. Listo. ¿No es cierto? Ahora, si hacemos eso, va a estar bien. ¿Por qué? Porque
vamos a decir, ok, vamos a irnos al 6, ¿no es cierto? De este caso vamos a hallar el 6 aquí y vamos a decir, ok, a la respuesta le vamos a poner igual a dígito concatenado con un coma y la respuesta. ¿Cuánto es la respuesta? Vacío. Respuesta. Es vacío, ¿no es cierto? Entonces 6, vacío. ¿Cuánto sería? 6, nada más, ¿verdad? 6, Luego vamos a ir con el 2, ¿no es cierto? Aquí vamos a hallar que es 2 y va a decir, ok, vamos a concatenarle a la respuesta anterior, que es esta, el 2, pero por la derecha, ¿no es cierto? 2 concatenado con un coma y con la respuesta anterior. Eso sería 2 con un coma concatenado con la respuesta anterior. Luego vamos a hacer todo lo que viene aquí abajo y volvemos. Y vamos a hallar el 1, ¿no es cierto? Dígito va a ser 1 y vamos a decir, ok, el 1 concatenado con coma con la respuesta anterior. Entonces, aquí va a ser el 1 concatenado con el coma con la respuesta anterior. Y ahora sí está en orden, ¿verdad? Para que se den cuenta que esto igual importa. Porque si lo dejábamos como hace rato, la respuesta iba a ser al revés. Pero le hemos dado la vuelta, ¿no es cierto? Hemos dicho que el dígito ahora esté por delante y la respuesta por detrás. Y también eso ha cambiado el orden. ¿Okay? ¿Qué más nos falta arreglar? Que igual, por más de que hayamos arreglado el orden, hay una coma al final. ¿No es cierto? Yo no quiero que salga una coma al final, quiero que sea así de bonito. Cuando ya estemos en el último dígito, no quiero poner una coma más. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer esto, ¿ok? Antes de hacer la concatenación, vamos a preguntar si la respuesta es igual a vacío, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué significa? ¿Qué estoy preguntando aquí? Básicamente la respuesta va a ser vacío la primera vez que queramos hallar un dígito, ¿no es cierto? O sea, básicamente, cuando estemos viendo el 6 en este caso, esa es la primera vez que vamos a ver un dígito. Significa que la respuesta está en vacío, ¿verdad? Porque hemos dicho respuesta inicialmente va a estar vacío. Entonces, si la respuesta es vacío, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a concatenar al dígito que acabamos de hallar una coma. Entonces, solo hay que dejarlo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando estemos en el primer dígito, que en este caso es el 6, vamos a decir, ok, dígito que es 6 concatenado con respuesta. ¿Qué respuesta? Vacío. Entonces solo va a estar esto. ¿Ok? Y después vamos a poner si no. Si no, si la respuesta no es vacío, significa que ya hemos puesto algunos dígitos en la respuesta. Entonces, vamos a poner lo que estaba hace rato. Entonces ahora sí tenemos que separarlo por comas. Dígito concatenado con una coma, concatenado con la respuesta. ¿Ok? Y ahora sí, si antes era 6, va a decir, ok, la respuesta es vacío, no, porque ya hay un 6, entonces va a venir aquí. Y el siguiente dígito, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2, concatenado con una coma y con la respuesta. Entonces aquí va a ser 2,6. ¿No es cierto? Luego va a volver, va a volver al encabezado y va a decir, vamos a hallar el siguiente número que es 1, ¿verdad? ¿Respuesta es vacío? No, respuesta es todo esto, desde el 2. Entonces no es vacío, entonces va a entrar aquí y va a decir, ok, dígito que es 1 concatenado con coma y después concatenamos la respuesta. 1, coma y toda la respuesta. Entonces ahora sí está bien, ¿verdad? Ahora sí está bonito. Entonces ahora sí va a funcionar bien. ¿Ok? Borramos esto. Esto es hora para hacer la prueba y aquí obviamente nos falta el fin sí. Fin sí. ¿Ok? ¿Qué más? Hemos hallado el dígito, hemos concatenado la respuesta y ahora nos toca este paso, hallar siguiente número, ¿no es cierto? Que es básicamente esto. Hemos hallado el dígito, hemos concatenado la respuesta. ¿Cuál es el siguiente número que tenemos que hallar? Este, ¿verdad? ¿Para qué? Para que después hagamos lo mismo con el siguiente número. ¿Cómo se halla el siguiente número? Básicamente es la división. ¿Ok? Entonces diríamos, siguiente paso es hallar siguiente número. Entonces digo, el siguiente número va a seguir siendo el número dado. ¿Ok? Lo vamos a actualizar. El número que nos han dado lo vamos a actualizar. Ya no va a ser 126. Ahora el número va a ser 2. Entonces, número dado va a ser igual a número dado dividido entre 10. ¿Ok? Entonces, básicamente, si el número dado era 126, vamos a hallar su dígito, vamos a concatenar la respuesta y vamos a actualizar el número dado. Ya no va a ser 126, porque ya hemos visto el 6, ¿verdad? Ahora solo va a ser 12. Ya no vamos a tomar en cuenta el 6 porque ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, eso estoy haciendo aquí. Pero no hay que olvidarse,
¿Qué hacía este operador? Esta es una división, pero esta división te devuelve con decimales. En el caso de que sea 126 el número dado, ¿cuánto nos devolvería esta división? 12,6. Pero yo no quiero 12,6, solo quiero el 12. Entonces, ¿cómo hago eso? No utilizo este operador, utilizo el operador div. ¿Qué hace este div? Ya hemos visto en clases, ¿no es cierto? Hace una división y el resultado solo es su parte entera, sin decimales. Entonces, esta división, en el caso de que el número dado sea 126, nos daría solo el 12, ¿no es cierto? La parte entera. Entonces, eso haría eso. Hallaríamos el siguiente número, que solo es el 12, ¿verdad? Y luego, nada más. Tendríamos que volver al encabezado. Entonces, aquí sería el fin mientras. Fin mientras. Y listo. Volvemos al mientras y esto se va a repetir hasta que el número dado sea 0, ¿verdad? En algún momento vamos a hacer tantas divisiones que el número se va a actualizar a 0. Primero va a ser 126, le vamos a quitar un dígito, va a ser 12, le vamos a quitar un dígito, va a ser 1, le quitamos un dígito, va a ser 0. ¿No es cierto? Entonces, hasta que el número dado sea 0, vamos a hacer esto. Hallar dígito, concatenar a la respuesta, hallar siguiente número. O actualizar el número dado, básicamente. ¿Ok? Y listo. Eso ya haría todo esto. ¿Qué deberíamos hacer después de repetir todo esto? Mostrar el resultado. ¿No es cierto? Entonces, después del fin mientras, tenemos que imprimir el resultado. ¿Y dónde está el resultado? En esta variable respuesta, donde hemos ido concatenando los dígitos. Imprimir, respuesta. Y listo. Eso sería todo. ¿Ok? Entonces, este paso que hemos hecho aquí, este paso 4, que era mostrar los dígitos, que lo voy a poner en verde, es todo esto. Bueno, en realidad es este procedimiento, ¿no es cierto? Que esto igual debería estar en verde. Y todo este procedimiento en el pseudocódigo es esto. Listo. ¿No es cierto? Y ahora haremos la prueba de esto, que es lo último. Ya no hay nada más que hacer después de esto. Haremos rapidito. Insertar. Vamos a poner una cajita para mis variables. Y borro, ¿ok? Y solo voy a hacer la prueba esto, el paso 4. Ok, entonces aquí vamos a entrar en el caso de que el número que nos hayan dado no sea primo, ¿verdad? Entonces, número dado, vamos a decir, en el ejemplo de la diapositiva que es 126. Número dado es igual a 126, ¿no es cierto? Desde arriba estamos trayendo esa variable, número dado. Ok, decimos, respuesta va a ser igual a vacío. Respuesta va a ser igual a vacío, ok. Y digo, número dado es distinto de 0, sí, ¿verdad? Entonces entramos. Dígito, la variable dígito, va a ser igual a ¿qué? A número dado módulo de 10. 126 módulo de 10, ¿cuánto me da? 6, ¿verdad? Su primer dígito. Y preguntamos, ¿respuesta es vacía? Sí, ¿verdad? Entonces entramos aquí. Respuesta entonces va a ser igual a dígito concatenado con respuesta. O sea, 6 concatenado con vacío. ¿Cuánto da? Solo 6. ¿Ok? Después nos venimos al final de este sí. Número dado va a ser igual a número dado dividido entre 10. Entonces número dado va a ser solo 12 ahora. Fin, mientras todos volvemos al encabezado. Número dado es distinto de 0, sí, ¿verdad? Es 12, entonces entramos. Dígito va a ser igual a número dado, 12 módulo de 10. ¿Cuánto da? Dígito va a ser igual a 2, ¿verdad? Su primer dígito. ¿Ok? ¿Respuesta es vacía? No, ya no es vacía. Entonces nos venimos al signo y hacemos esto. Respuesta va a ser igual a dígito, a 2, concatenado con una coma y con lo que está en respuesta. ¿Qué está en respuesta? 6. Entonces 2 concatenado con coma, concatenado con 6. 2 concatenado con coma, 2 concatenado con 6. Por delante, ¿no es cierto? Dígito primero, luego la coma y luego la respuesta. Dígito primero, luego la coma y luego la respuesta. Listo, hemos concatenado, fin sí, número actual va a ser igual a, número dado va a ser igual a número dado dividido entre 10. ¿Cuánto va a ser esto? 1. Volvemos al encabezado. ¿1 es distinto de 0? Sí, entramos. Dígito va a ser igual a 1 módulo de 10. ¿Cuánto da? 1. Y ahora preguntamos, ¿la respuesta es vacía? No. Entonces nos venimos al signo y decimos, respuesta va a ser igual a dígito concatenado con coma, concatenado con respuesta. ¿Cuánto es dígito? 1. Concatenado con coma con respuesta. ¿Qué es respuesta? Todo esto, ¿no es cierto? Y en este mismo orden lo vamos a poner. Dígito, coma, respuesta. Entonces se va a actualizar a 1,2,6, ¿no es cierto? Que era la respuesta anterior. Listo, venimos al fin.
número dado va a ser igual a número dado dividido entre 10. 1 dividido entre 10, ¿cuánto da? 0. Volvemos al encabezado. ¿Número dado es distinto de 0? ¿0 es distinto de 0? No. Ya no se cumple esta condición. Ahora 0 es igual a 0. Por lo tanto, ya no se va a entrar a este cuerpo del mientras, nos vendríamos al final y seguimos con el siguiente paso, que es imprimir respuesta. ¿Y qué es respuesta? Es esto. Y esto se imprimiría en la pantalla del usuario en el caso de que el número que nos hayan dado no sea primo, ¿no es cierto? Y listo. Ya está. Eso sería. Después vendríamos al fin sí. Como ya no hay nada más que hacer, fin algoritmo. Y todo este algoritmo, que si lo alejo un poco se van a dar cuenta que es larguito, ¿no es cierto? No se ve nada, pero miren, fíjense, todo este algoritmo resuelve el problema que nos ha dado la LISEN. ¿Ok? Ustedes ya háganle la prueba de escritorio completo, ¿no es cierto? Todo en uno. Háganle la prueba de escritorio. Yo no lo he hecho por tiempo, por espacio. Mi video ya está con 1 hora y media, que es básicamente una clase. Pero, bueno, yo lo podría haber hecho más rápido. Aquí, como les he mostrado, esto yo ya lo hice, porque tenía que hacer la prueba yo antes de mostrarles, ¿no es cierto? Y esto yo lo he hecho pues en 20 minutos. Pero esto yo lo he hecho tan rápido porque ya sé programar, ¿ok? Yo me he tardado aquí toda una clase, 1 hora y media, porque les estoy explicando qué significa cada cosa, básicamente, ¿ok? Porque si me hubieran dicho resolverlo sin explicarlos, lo hacía así, en 20 minutos, ¿ok? Hacía el código, todo así de una. Ni siquiera para mí es necesario hacer esto. Todo ya está en mi cabeza. Entonces hubiera comenzado a hacer ese código de corrido. Cuando he terminado el código, le hubiera hecho algunas pruebas y listo. Y hubiera terminado. En 20 minutos, exagerando, media hora. ¿Ok? Todo esto igual ustedes tienen que aprenderlo a hacerlo así de rápido. No tienen que tardarse tanto como yo. Como ya les he dicho, yo me he tardado mucho porque les he explicado cómo resolverlo, qué pasos hay que seguir y luego recién he hecho el pseudocódigo. Ustedes con la práctica tienen que hacer todo esto en la cabeza, ¿ok? Obviamente al inicio no lo van a hacer en la cabeza. Al inicio, cuando están aprendiendo a programar, tienen que hacer todo esto en papel, ¿no es cierto? A pensar en cómo resolver. Pero si practican mucho, ya no va a ser necesario. Y directamente todo va a estar en su cabeza y van a comenzar a hacer el pseudocódigo directamente. Y tardarían como yo, 20 minutos, ¿no es cierto? Yo he tardado aquí, ya les he dicho 1 hora y media porque les he explicado. ¿Ok? Ustedes esto ya háganlo la prueba, ya han visto paso por paso cómo hacer, háganle la prueba de escritorio, pero de todo completo. Yo he hecho la prueba paso por paso, ¿no? O sea, procedimiento por procedimiento, ¿no es cierto? Ustedes háganle la prueba de escritorio ahora de todo. Ah, aquí por si acaso faltan las variables, pero es solo poner las variables que he utilizado. Aquí he utilizado, sería un var, número dado, este es un entero, ¿no es cierto? Y bueno, tendría que poner todas las variables que he utilizado en todo el pseudocódigo, ¿ok? Solo que ver todo eso voy a tardarme más aún y no, ya me he tardado demasiado, yo creo. No quería que sea un video largo, pero al final el resultado largo, ¿ok? Entonces eso igual se los dejo a ustedes. Llenen todo el pseudocódigo con las variables que hemos utilizado y listo. Hemos utilizado una cadena, varias cadenas. No, mentira, solo una cadena, creo. Hemos utilizado varios enteros, eso sí, varios enteros, divisores, número actual. Por si acaso, aquí estoy utilizando divisores y aquí también. Eso no significa que tengo que declararlo 2 veces, solo una vez, ¿ok? He utilizado un booleano, eso significa que tengo que tener a ver, eso se los voy a hacer yo, var, ¿qué se llama mi booleano? Siguiente, primo, hallado, ¿de qué tipo? Booleano, booleano. ¿No es cierto? Un booleano, una cadena y lo demás son puro enteros. ¿Ok? Eso igual ustedes llenenlo, no quiero tardarme más. ¿Ok? Háganle la prueba de escritorio y si pueden, vuelvan a hacer ustedes el pseudocódigo, pero ya sin ver esto. Hagan todo lo que yo he hecho. Si no pueden hacerlo en su mente nomás, como les he dicho para que lo hagan rápido, hagan esto en un papel. ¿Cómo lo resolverían ustedes? Tal vez se encuentran otra forma de resolver. ¿Ok? Entonces háganlo y este es el ejercicio. ¿Ok?